La historia de esta noche trata sobre una experiencia que durante años me negué a contar. No porque pensara que nadie me creería, sino porque cada vez que recordaba lo ocurrido tenía la sensación de estar llamando su atención otra vez. Hay recuerdos que duelen, otros que avergüenzan y otros que simplemente se desvanecen con el paso del tiempo, pero lo que viví aquella noche permaneció intacto dentro de mi cabeza, como si hubiera sucedido ayer. A día de hoy sigo sin saber si fui testigo de algo sobrenatural o si, por algún motivo imposible de comprender, tuve la desgracia de cruzarme con la propia muerte. Lo único que sé es que desde entonces nunca he vuelto a mirar un reloj a las 3:13 de la madrugada sin sentir un escalofrío. Todo comenzó cuando heredé una pequeña casa de campo que había pertenecido a mi abuelo. Estaba situada en una zona remota, rodeada de colinas y bosques antiguos, a casi 1 hora del pueblo más cercano. Mi abuelo había fallecido pocos meses antes y yo apenas conocía aquella propiedad, ya que de niño solo la había visitado un par de veces. La idea era pasar unos días allí revisando documentos y preparando la venta del terreno. Parecía un trámite sencillo. Llegué un viernes por la tarde y desde el primer momento me llamó la atención el estado del lugar. No estaba abandonado, pero tampoco parecía habitado. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquellas paredes, los relojes seguían colgados donde siempre habían estado, los muebles permanecían cubiertos por una fina capa de polvo y las fotografías familiares observaban desde las estanterías con esa inquietante inmovilidad que tienen las imágenes antiguas. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque dormí algo mal. Recuerdo haber escuchado ruidos extraños procedentes del exterior, algo parecido al sonido de ruedas avanzando sobre grava mojada. Pensé que podía tratarse de algún vehículo lejano recorriendo el camino de acceso, pero cada vez que me asomaba a la ventana no veía nada. El sonido aparecía durante unos segundos y luego desaparecía. A la mañana siguiente lo olvidé por completo y continué revisando la casa. Fue mientras ordenaba el despacho de mi abuelo cuando encontré algo que despertó mi curiosidad. Se trataba de un viejo cuaderno encuadernado en cuero oscuro. No era un diario exactamente, parecía más bien un registro. Cada página contenía fechas, nombres y pequeñas anotaciones escritas con una letra temblorosa. Al principio pensé que se trataba de información relacionada con la familia, pero al leer con más atención descubrí algo extraño. Junto a cada nombre aparecía una fecha futura y, en la mayoría de los casos, una breve descripción de las circunstancias en las que aquella persona había muerto. Lo más inquietante era que muchas de esas fechas coincidían con fallecimientos reales de vecinos y conocidos de la zona. Intenté encontrar una explicación racional. Quizá mi abuelo había recopilado información sobre defunciones ocurridas en el pueblo, tal vez era algún tipo de afición extraña. Sin embargo, cuanto más avanzaba en la lectura, más difícil resultaba sostener aquella teoría. Algunas entradas estaban escritas semanas antes de que las muertes ocurrieran. Otras describían detalles imposibles de conocer con antelación. Recuerdo especialmente una anotación que hablaba de un hombre fallecido al caer de un tejado durante una tormenta. La descripción era tan precisa que parecía escrita después del accidente, pero la fecha del cuaderno demostraba que había sido redactada más de un mes antes. Aquella noche decidí seguir investigando. La lluvia golpeaba el tejado y el viento hacía crujir los árboles que rodeaban la casa. Mientras revisaba las últimas páginas encontré una anotación diferente a las demás. No había nombre, no había fecha de nacimiento, solo una frase escrita con una tinta mucho más reciente que el resto. Cuando escuches las ruedas detenerse frente a la casa, no mires por la ventana. Recuerdo perfectamente la sensación que me produjo aquella advertencia. Era absurda y, sin embargo, me hizo sentir incómodo. Cerré el cuaderno y traté de concentrarme en otra cosa, pero la frase permaneció dando vueltas en mi cabeza durante horas. Debían ser alrededor de las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido. Al principio fue muy débil, casi imperceptible, un crujido lejano, como madera sometida a tensión. Después llegó el ruido de ruedas avanzando lentamente sobre el camino de grava. Mi corazón se aceleró de inmediato.
El sonido era exactamente igual al que había escuchado la noche anterior. Durante varios segundos permanecí inmóvil en mitad del salón, escuchando cómo aquello se aproximaba poco a poco. No parecía un coche, no parecía ningún vehículo moderno. Era un sonido antiguo y pesado, acompañado de un ritmo lento y constante que resultaba imposible confundir con otra cosa. Las ruedas siguieron acercándose hasta que finalmente se detuvieron frente a la casa. Entonces llegó el silencio. Un silencio absoluto. La lluvia parecía haberse detenido. El viento había desaparecido. Incluso el viejo reloj de pared había dejado de sonar. Y en medio de aquella quietud recordé la advertencia escrita por mi abuelo: no mires por la ventana. Durante unos segundos luché contra la curiosidad. Sabía que era una tontería, sabía que estaba dejando que una simple frase afectara mi juicio, pero también sentía algo más profundo, una sensación instintiva que me decía que obedeciera. Permanecí sentado intentando convencerme de que todo pasaría. Sin embargo, después de varios minutos sin escuchar ningún movimiento, terminé cediendo. Me acerqué lentamente al ventanal del salón y aparté apenas unos centímetros la cortina. Lo que vi al otro lado continúa persiguiéndome hasta hoy. Frente a la casa había un carruaje, no un coche de caballos corriente, un carruaje negro, enorme y completamente oscuro, tan antiguo que parecía haber salido de otro siglo. Estaba detenido en mitad del camino bajo la lluvia inmóvil. Porque sí, la lluvia estaba cayendo en todas partes menos alrededor de aquel vehículo. Era como si el agua evitara tocarlo. Los caballos permanecían quietos, con la cabeza inclinada hacia adelante, y sus cuerpos parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero lo peor no era el carruaje. Lo peor era la figura que permanecía junto a la puerta. Alta, demasiado alta, vestida con un largo abrigo oscuro que se confundía con la noche. No podía distinguir su rostro, no porque estuviera lejos, sino porque donde debería haber habido un rostro solo existía oscuridad. Una oscuridad imposible. Y aún así, tenía la certeza absoluta de que me estaba observando. No sentí miedo de inmediato, sentí algo mucho peor, sentí reconocimiento, como si una parte de mí hubiera sabido siempre que aquel encuentro iba a ocurrir algún día. Entonces la figura levantó lentamente un brazo y señaló hacia la casa. No hacia la puerta, no hacia una ventana, hacia mí. Y en ese instante comprendí algo que hizo que toda la sangre desapareciera de mi cuerpo. Aquella cosa no había venido por casualidad. Había venido porque alguien dentro de aquella casa estaba en su lista. Corrí hacia el despacho para guardar el cuaderno, pero tropecé y éste se abrió al caer al suelo por una página que no había visto antes. En ella solo aparecía una fecha, la de aquella misma noche. Y debajo, escrito con la letra de mi abuelo, estaba mi nombre. La visión de mi propio nombre escrito en aquella página produjo en mí una sensación imposible de describir con precisión. Siempre he pensado que el miedo tiene algo de inmediato, algo que obliga al cuerpo a reaccionar incluso antes de que la mente comprenda el peligro. Lo que sentí en aquel momento fue diferente. Fue una especie de vacío, como si una parte de mí hubiera aceptado una verdad terrible antes de que el resto de mi conciencia pudiera alcanzarla. Permanecí inmóvil observando aquellas letras durante varios segundos, intentando convencerme de que existía una explicación lógica para todo aquello. Quizá alguien había entrado en la casa después de la muerte de mi abuelo. Quizá el cuaderno no era tan antiguo como parecía, quizá aquella anotación había sido escrita mucho tiempo atrás y yo simplemente estaba dejando que las circunstancias deformaran mi percepción de los hechos. Sin embargo, ninguna de aquellas explicaciones lograba imponerse a una realidad mucho más inquietante. Afuera, al otro lado de la ventana, había algo esperando. Y por primera vez desde que había llegado a la propiedad, tuve la certeza de que aquello no era una casualidad. Levanté la vista del cuaderno y observé el despacho. Todo parecía igual que unos minutos antes, pero al mismo tiempo era como si la casa hubiera cambiado. El aire se sentía más pesado, el silencio se había vuelto casi tangible.
Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no escuchaba la lluvia golpeando el tejado, tampoco el viento entre los árboles. Durante unos segundos pensé que simplemente había amainado la tormenta, hasta que observé el reloj de pared que colgaba frente al escritorio. Las agujas estaban inmóviles. Marcarían las 3:13 para siempre. Miré el viejo reloj de bolsillo de mi abuelo que descansaba junto a una caja de documentos. También estaba detenido. Después comprobé el reloj de mi muñeca y sentí un escalofrío. Marcaba exactamente la misma hora. Mi teléfono móvil tampoco respondía. La pantalla permanecía apagada pese a que recordaba perfectamente haberlo cargado antes de acostarme. Era como si el tiempo hubiera quedado suspendido dentro de aquellas paredes. Por primera vez pensé seriamente en abandonar la casa. No me interesaba seguir investigando ni descubrir qué significaba todo aquello. Solo quería alejarme de allí. Cerré el cuaderno, agarré las llaves del coche y bajé las escaleras con una rapidez que contrastaba con la calma que había intentado mantener hasta entonces. Mientras atravesaba el salón sentía una presión creciente en el pecho, una sensación irracional de urgencia que me empujaba hacia la puerta principal. Cuando llegué al recibidor apenas dudé. Giré el pomo, abrí la puerta y me encontré frente a una visión que todavía hoy me cuesta recordar sin sentir un profundo malestar. La casa seguía donde debía estar, el porche seguía allí, incluso la vieja valla de madera era visible a pocos metros de distancia. Sin embargo, todo lo demás había desaparecido. El bosque, el camino de acceso y las colinas que rodeaban la propiedad habían sido reemplazados por una niebla espesa e inmóvil que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No era una niebla normal, parecía una frontera, una pared levantada alrededor de la casa. Observándola tuve la sensación de que, si me adentraba en ella, jamás encontraría el camino de regreso. Permanecí unos instantes contemplando aquella blancura imposible y entonces escuché algo que hizo que la sangre se helara en mis venas. Eran voces, muy lejanas al principio, apenas susurros, pero suficientes para distinguir que no provenían de una sola persona. Eran muchas, decenas, tal vez cientos, sonaban apagadas, como si estuvieran al otro lado de una enorme distancia, y sin embargo transmitían una cercanía insoportable. Retrocedí de inmediato y cerré la puerta. Mientras intentaba recuperar la calma, mis ojos se posaron sobre una fotografía familiar colgada junto a la escalera. La había visto varias veces durante el día sin prestarle atención. Mostraba a mi abuelo cuando era joven, rodeado por varios familiares durante una celebración. Sin embargo, algo llamó mi atención, me acerqué, observé la imagen durante unos segundos y sentí como el estómago se me contraía lentamente. Al fondo de la fotografía, parcialmente oculto entre los árboles, aparecía un hombre vestido de negro. No destacaba a primera vista, de hecho, era el tipo de detalle que probablemente habría pasado desapercibido para cualquiera. Pero una vez que lo veías resultaba imposible ignorarlo, la figura permanecía inmóvil, observando hacia la cámara, o hacia quien contemplara la fotografía décadas después. Movido por una mezcla de curiosidad y terror, comencé a recorrer la casa buscando más imágenes. Había muchas, en el salón, en los pasillos, sobre las cómodas de las habitaciones. Al principio pensé que estaba sugestionado, que mi mente estaba interpretando sombras y defectos de las fotografías como algo que no existía. Sin embargo, cuanto más revisaba aquellas imágenes, más evidente resultaba el patrón. La misma figura aparecía una y otra vez, a veces en segundo plano, otras veces reflejada en un cristal o parcialmente oculta tras una puerta. Las fotografías abarcaban más de 50 años de historia familiar, y aún así, aquella presencia permanecía exactamente igual en todas ellas. Ni un solo rasgo había cambiado, ni la postura, ni la altura, ni aquella oscuridad antinatural que parecía envolver su rostro. Era como si hubiera acompañado a mi familia durante generaciones enteras. Aquello me llevó de vuelta al despacho, ya no buscaba explicaciones racionales, solo quería entender qué sabía mi abuelo. Continué leyendo los cuadernos hasta que perdí la noción del tiempo.
Página tras página fui descubriendo que aquellas anotaciones no eran simples registros de muertes, eran observaciones y estudios, intentos desesperados de comprender algo que escapaba a cualquier lógica humana. Mi abuelo había dedicado gran parte de su vida a seguir el rastro de aquella entidad. Había anotado apariciones, lugares, fechas y circunstancias. Con el paso de los años sus escritos se volvían cada vez más obsesivos, como si hubiera comprendido que estaba participando en una cuenta atrás cuyo final conocía desde el principio. Las anotaciones más antiguas relataban el accidente que sufrió cuando era joven. La versión que siempre había escuchado en la familia hablaba de una caída desde el tejado durante una tormenta, pero, según aquellos cuadernos, la realidad había sido muy diferente. Mi abuelo afirmaba que tras perder el conocimiento despertó en un lugar imposible de describir, hablaba de un camino interminable cubierto por niebla, de una multitud silenciosa avanzando hacia ningún lugar visible y de un carruaje negro que recorría aquella extensión gris acompañado por una figura alta cuyo rostro no podía recordar. Lo más inquietante era que describía la experiencia con absoluta convicción, no como un sueño ni como una visión provocada por el trauma. Lo narraba como alguien que recuerda un lugar real que visitó contra su voluntad. A medida que avanzaba en la lectura fui comprendiendo algo que me resultó profundamente perturbador. Mi abuelo estaba convencido de que aquel día había muerto. O, al menos, había llegado al borde mismo de la muerte. Según escribió, la entidad se había detenido frente a él y durante unos instantes había sentido que algo lo observaba más allá de toda comprensión humana. Después, de forma inexplicable, despertó vivo de nuevo en el hospital. Sin embargo, nunca consideró aquello una segunda oportunidad. En sus escritos repetía una idea una y otra vez. No había regresado porque hubiera sido salvado. Había regresado porque se le había concedido tiempo, tiempo prestado. Las últimas páginas eran las más difíciles de leer. La letra temblaba tanto que algunas palabras apenas podían distinguirse. En ellas explicaba que había pasado décadas intentando comprender qué significaba exactamente aquella deuda. Y poco antes de morir creyó haber encontrado la respuesta. Según sus propias conclusiones, el tiempo que había recibido nunca había sido suyo, había sido tomado de otra parte, como si alguien hubiera aplazado una cuenta que inevitablemente tendría que pagarse más adelante. Recuerdo perfectamente el momento en que llegué a la última anotación porque fue entonces cuando sentí un miedo auténtico. No por la entidad ni por el carruaje, ni siquiera por mi nombre escrito en aquella página. Sentí miedo porque comprendí que aquellas últimas líneas estaban dirigidas a mí. Mi abuelo sabía que algún día estaría sentado en aquel mismo despacho leyendo sus cuadernos. Sabía que encontraría aquella anotación, sabía que vería el carruaje. Y lo sabía porque aquella visita nunca había sido para él, había sido para mí desde el principio. Me quedé observando aquellas últimas líneas durante un tiempo imposible de calcular, no sé si fueron unos segundos o varios minutos. La sensación que tenía en aquel momento era extraña, porque el miedo había dejado de crecer, había alcanzado un punto en el que ya no podía hacerse más intenso. Era como si mi mente hubiera comprendido que estaba frente a algo que escapaba por completo a mi control. Durante toda mi vida había pensado que la muerte era un instante concreto, un acontecimiento inevitable que llegaba al final de una existencia, pero sentado en aquel despacho, rodeado por los cuadernos de mi abuelo y por las fotografías de generaciones enteras observadas desde las sombras por aquella misma figura, empecé a sospechar que era algo mucho más complejo. Algo que podía esperar durante décadas sin impacientarse, algo que no perseguía, sino que simplemente observaba. Mientras intentaba asimilar aquella idea, escuché nuevamente las ruedas. El sonido regresó de forma lenta y constante, igual que la primera vez, pero ahora parecía mucho más cercano, ya no provenía del camino exterior, sonaba bajo las propias ventanas de la casa, el crujido de la madera avanzando sobre la grava resonó por toda la vivienda y, por algún motivo, comprendí que aquello era el final de algo. No porque necesariamente fuera a morir aquella noche, sino porque estaba a punto de descubrir la verdad que mi abuelo había perseguido durante más de 40 años. Cerré el cuaderno con cuidado y caminé hacia el salón. Cada paso parecía más pesado que el anterior.
El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando contra las paredes. Cuando llegué frente al ventanal no aparté la cortina de inmediato. Permanecí inmóvil unos instantes observando mi reflejo sobre el cristal oscuro. Parecía más pálido que nunca, más cansado y envejecido. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía hoy me resulta difícil explicar. Detrás de mi reflejo apareció otra silueta. No la vi directamente en la habitación, solo existía en el cristal. Alta, inmóvil y vestida de negro, observándome desde una distancia imposible de determinar. Me giré de golpe, convencido de que encontraría a alguien detrás de mí. No había nadie, el salón estaba vacío. Sin embargo, cuando volví a mirar el reflejo, la figura continuaba allí. Sentí como un escalofrío me recorría lentamente la espalda mientras comprendía que no estaba viendo algo situado en la habitación. Era como si aquella presencia perteneciera a otro lugar que durante unos segundos se hubiera superpuesto al nuestro. La figura levantó una mano con una lentitud casi solemne y señaló hacia el exterior. Por primera vez desde que todo había comenzado obedecí sin resistirme, aparté la cortina y observé el camino. El carruaje seguía allí, inmóvil bajo la oscuridad de la noche. Sin embargo, algo había cambiado. La puerta lateral estaba abierta y por primera vez podía ver su interior. Lo que encontré dentro me produjo una sensación mucho más perturbadora que cualquier imagen macabra que mi imaginación hubiera sido capaz de crear. No vi ataúdes ni cuerpos sin vida, no vi esqueletos ni monstruos ocultos entre las sombras. Lo que vi fueron personas, decenas de personas sentadas en silencio dentro de aquella oscuridad imposible. Algunas parecían confusas, otras transmitían una calma extraña. Había ancianos, jóvenes, hombres y mujeres que simplemente observaban el vacío como pasajeros de un viaje interminable. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra comencé a reconocer algunos rostros. Vi familiares que habían muerto cuando yo era niño. Vi personas cuyos nombres aparecían en los cuadernos de mi abuelo. Vi rostros que había contemplado horas antes en las fotografías repartidas por la casa y, finalmente lo vi a él. Mi abuelo estaba sentado al fondo. No parecía un fantasma ni una aparición aterradora, tampoco parecía sufrir, tenía el mismo aspecto que recordaba de los últimos años de su vida, aunque reflejaba un cansancio mucho más profundo. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron y tuve la sensación de que intentaba transmitirme algo. No escuché ninguna voz ni hubo palabras, pero comprendí igualmente el significado de aquella mirada. Durante décadas había intentado prepararse para aquel momento. Había dedicado gran parte de su vida a comprender algo que escapaba a toda lógica humana y al final había llegado a una conclusión que yo todavía era incapaz de entender por completo. Entonces descubrí algo todavía más inquietante. Entre las figuras del carruaje había una persona que me resultaba extrañamente familiar. Al principio no comprendí por qué, después sentí como el corazón se detenía durante un instante. Aquella persona era yo. No una versión actual de mí mismo, parecía mayor, tenía el cabello gris y el rostro marcado por el paso de los años. Sin embargo, no había ninguna duda, era yo observándome desde el interior de aquel vehículo imposible. Retrocedí instintivamente y apoyé una mano sobre la pared para no caer. Aquella visión destruyó las pocas explicaciones racionales que todavía intentaba conservar. Pero, al mismo tiempo, algo comenzó a encajar dentro de mi cabeza. De repente comprendí que mi abuelo había interpretado mal una parte de todo aquello. Las anotaciones, las fechas y las apariciones no significaban exactamente lo que él había creído durante tantos años. La entidad no aparecía antes de una muerte, no acudía para anunciarla, no funcionaba de aquella manera. Lo que mi abuelo había estado observando durante décadas era algo mucho más inquietante. Aquella presencia veía la vida completa de una persona al mismo tiempo, veía el principio y el final, veía el nacimiento y la muerte como partes de un mismo recorrido. Por eso aparecía en fotografías tomadas décadas antes de un fallecimiento, por eso podía ser vista junto a personas que todavía tenían toda una vida por delante. No estaba esperando a que murieran, ya conocía el desenlace desde el primer instante. La idea me produjo un terror mucho más profundo que cualquier aparición sobrenatural, porque significaba que nunca había existido una persecución,
nunca había existido una posibilidad de escapar, aquella entidad no era un cazador, era un testigo. Mientras observaba el carruaje, la figura vestida de negro comenzó a aproximarse a la casa, no caminaba exactamente, era más bien como si la distancia entre nosotros desapareciera poco a poco. Cada vez que apartaba la vista durante una fracción de segundo, la encontraba más cerca. Y, sin embargo, cuanto más se aproximaba, menos miedo sentía. Aquello fue precisamente lo que terminó aterrándome, la calma y certeza, la sensación de estar frente a algo tan inevitable como el paso del tiempo. Cuando finalmente alcanzó el porche comprendí algo que mi abuelo había tardado toda una vida en descubrir. El precio de aquel encuentro no era la muerte, nunca lo había sido, el verdadero precio era el conocimiento. Él había visto algo que ningún ser humano debería contemplar, había comprendido una verdad para la que nuestra mente no está preparada, había regresado de aquel accidente sabiendo que algún día volvería a encontrarse con aquella presencia. Y desde entonces había vivido con esa certeza acompañándolo cada día de su existencia. La figura se detuvo frente a la puerta principal, yo permanecí inmóvil observándola. Entonces inclinó ligeramente la cabeza y por primera vez distinguí lo que había donde debería haber estado su rostro. Durante años había intentado convencerme de que era oscuridad. Un vacío imposible, pero no era ninguna de las dos cosas, era un reflejo, mi propio rostro. No el de aquella noche, uno mucho más viejo y cansado, más cercano al final de una larga vida. Y entonces todo desapareció, la niebla, el carruaje, la figura y el silencio imposible que envolvía la propiedad. La lluvia volvió a golpear las ventanas, el viento regresó a los árboles, los relojes comenzaron a avanzar otra vez como si nunca se hubieran detenido. Y yo me encontré solo en mitad del salón, con la sensación de haber despertado de un sueño demasiado real. Cuando amaneció abandoné la casa y jamás regresé, la propiedad fue vendida pocos meses después y nunca volví a preguntar por ella. Durante años intenté convencerme de que todo había sido producto del agotamiento, del duelo o de algún episodio provocado por el aislamiento. Habría conseguido creerlo si no fuera por una única cosa. Antes de marcharme revisé por última vez la página del cuaderno donde había encontrado mi nombre. La fecha había desaparecido y mi nombre también. En su lugar solo quedaba una frase escrita con la letra temblorosa de mi abuelo. Una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Ahora ya sabes que vendrá. La verdadera maldición no es morir. La verdadera maldición es saber que te ha estado observando desde el día en que naciste. Han pasado 15 años desde aquella noche, he seguido adelante, he formado una familia, he envejecido, he intentado olvidar. Sin embargo, algunas madrugadas me despierto sin motivo aparente exactamente a las 3:13. Nunca sé por qué, simplemente abro los ojos de golpe y permanezco inmóvil en la oscuridad. Y entonces, muy a lo lejos, más allá del viento y de la lluvia, escucho algo que jamás he conseguido explicar. El lento crujido de unas ruedas avanzando sobre grava mojada. Ya no siento que venga a buscarme, de hecho, con los años he llegado a comprender algo mucho más inquietante. Aquella presencia nunca vino aquella noche para reclamar una deuda. Nunca llegó para anunciar mi muerte. Lo que vino a hacer fue recordarme una verdad que mi abuelo había descubierto décadas antes, una verdad que ahora me acompaña cada día de mi vida. La muerte no nos encuentra al final del camino, camina junto a nosotros desde el principio y algunas personas tienen la desgracia de llegar a verla antes de tiempo.